Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé a muchos de ustedes les interesa, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar de la ruptura, el final de esa relación que nos tenía a todos enganchados y sobre todo, del impacto emocional que ha tenido, no solo en ellos, sino también en sus fans, en nosotros, que de alguna forma nos habíamos ilusionado con esta pareja. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, en las especulaciones y en lo que realmente sabemos, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se arrepentirán, tenemos mucho contenido de calidad, análisis de series, noticias de celebridades, y bueno, siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, un botoncito, una campanita, y estarán al día. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem fue como un balde de agua fría para muchos. Después de verlos juntos en Senkalkapm, esa química que traspasaba la pantalla, las miradas, las sonrisas, era evidente que había algo más que una simple relación profesional. Y confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Durante su relación, fueron la pareja perfecta, la pareja ideal. Sus fotos en redes sociales eran pura miel, viajes juntos, cenas románticas, celebraciones con amigos, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y claro, eso alimentó aún más la fantasía de sus fans, que veían en ellos el reflejo de un amor verdadero, un amor que podía superar la ficción. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. De repente las apariciones juntos comenzaron a disminuir, las fotos cariñosas desaparecieron de Instagram y los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Al principio muchos se negaban a creerlo, aferrados a la esperanza de que todo fuera una confusión, un malentendido. Pero lamentablemente la confirmación llegó y fue devastadora. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que a día de hoy, no hay una respuesta oficial, una declaración concreta que explique los motivos de la ruptura. Pero como buenos detectives del corazón, podemos analizar la información que tenemos y sacar algunas conclusiones. Una de las teorías más extendidas es la de la presión mediática. Hande y Kerem estaban constantemente en el ojo público, cada uno de sus movimientos era analizado, comentado, juzgado. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación bajo esa lupa constante, sin privacidad, sin espacio para la espontaneidad. Otra teoría apunta a las diferencias de personalidad y a los diferentes caminos que querían seguir en sus carreras. Hande, con una trayectoria ya sólida y reconocida, enfocada en proyectos internacionales y con una imagen más glamorosa. Kerem, por su parte, más interesado en proyectos con contenido social, en la producción y en explorar diferentes facetas de su talento. Quizás esas diferencias, que al principio no eran tan evidentes, con el tiempo se hicieron más grandes y terminaron por separarlos. También se habla de celos, de infidelidades, rumores, al final de cuentas, que no podemos confirmar ni desmentir. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, la ruptura fue un golpe duro para ambos. Y se notó. Después de la confirmación, ambos se mostraron más reservados, más cautelosos en sus apariciones públicas. Hande se refugió en su trabajo, en sus proyectos y en el apoyo de sus amigos y familiares. Kerem, por su parte, se dedicó a viajar, a conectar con la naturaleza y a explorar nuevas pasiones. Ambos, a su manera, tratando de sanar las heridas y de seguir adelante. Pero, ¿y qué pasa con los fans? ¿Cómo vivieron esta ruptura? Pues, obviamente, con mucha tristeza, con decepción, con la sensación de que se había roto un sueño. Muchos se sintieron identificados con la pareja, veían en ellos un ejemplo de amor verdadero, un amor que podía superar las barreras de la fama y del éxito. Y de repente ese amor se terminó. Y aquí es donde entra en juego el impacto emocional que mencionábamos al principio. Porque la ruptura de una pareja famosa, aunque no lo creamos, puede tener un efecto real en nuestras emociones. Nos conectamos con estas personas, con sus historias, nos ilusionamos con sus relaciones y cuando esas relaciones terminan, sentimos una especie de duelo, una pérdida. Es importante entender que esta reacción es normal. Todos tenemos la capacidad de empatizar con los demás, de ponernos en su lugar y de sentir lo que ellos sienten. Y cuando se trata de figuras públicas, esa conexión se intensifica, porque las vemos constantemente en los medios, las seguimos en redes sociales y las sentimos como parte de nuestra vida.
Pero también es importante mantener la perspectiva. Recordemos que Hande y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos, con sus propios problemas y con el derecho a tomar sus propias decisiones. Y que su relación, como cualquier otra, pudo haber llegado a su fin por diferentes motivos. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta experiencia. Aprender que el amor no siempre es para siempre, que las relaciones pueden cambiar y que es importante aceptar los finales con madurez y respeto. Y también aprender a no idealizar a las parejas famosas, a no proyectar nuestras propias fantasías en ellas, porque al final, son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Y ahora, después de este análisis profundo y sincero, quiero que me cuenten ustedes qué opinan de todo esto. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? ¿Piensan que las diferencias de personalidad fueron irreconciliables? ¿O creen que hubo otros motivos ocultos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate constructivo. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un golpe duro para sus fans, una pérdida que generó tristeza, decepción y un sentimiento de duelo. Pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de mantener la perspectiva cuando se trata de figuras públicas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor lo que pasó con Hande y Kerem. Y recuerden, el amor es hermoso, pero también puede ser complicado. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, experiencias y reflexiones sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan y cómo vivieron esta ruptura. Y ahora sí, para terminar, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, sigamos profundizando en este culebrón turco porque vaya que tiene tela que cortar. Ya hemos establecido que la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue simplemente un chisme de farándula, sino un evento con resonancia emocional para muchos. Pero, ¿por qué esta pareja en particular generó tal fervor? ¿Y qué lecciones podemos extraer de este desamor mediático? Para empezar, es fundamental entender el contexto en el que surgió esta relación. Senkalkapm no fue una serie cualquiera. Fue un fenómeno global que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie combinaba una trama romántica atractiva, personajes carismáticos y una estética visual impecable, lo que la convirtió en un éxito instantáneo. Pero más allá de la calidad de la producción, fue la química innegable entre Hande y Kerem lo que realmente cautivó al público. Esa química no era solo actuada. Los fans, con su agudo sentido de la observación, captaron miradas, gestos y sonrisas que trascendían el guión. Empezaron a circular vídeos recopilatorios de momentos detrás de cámaras, donde la complicidad entre Hande y Kerem era palpable. Se crearon teorías, se analizaron entrevistas, y se alimentó la esperanza de que la ficción se convirtiera en realidad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la alegría fue generalizada. Era como si el mundo entero estuviera celebrando un final feliz. Sin embargo, esta idealización también fue el germen de la posterior decepción. Los fans construyeron una narrativa en torno a la pareja, proyectando sus propios deseos y expectativas. Hande y Kerem se convirtieron en símbolos de un amor perfecto, un amor que lo podía todo. Y cuando la realidad demostró ser más compleja, la caída fue estrepitosa. Profundicemos en las posibles causas de la ruptura. Ya mencionamos la presión mediática, y es un factor que no se puede subestimar. Imaginen tener paparazzi siguiéndolos a cada paso, periodistas analizando cada una de sus declaraciones, y miles de usuarios de redes sociales opinando sobre su relación. La falta de privacidad puede ser asfixiante y generar tensiones incluso en las parejas más sólidas. Además, la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, ofrece oportunidades increíbles y un reconocimiento masivo. Por otro lado, puede distorsionar la realidad y crear un ambiente de competencia y envidia. En el caso de Hande y Kerem, ambos son talentosos y ambiciosos, pero sus carreras tomaron rumbos diferentes. Hande se consolidó como una estrella internacional, con contratos publicitarios lucrativos y proyectos en el extranjero. Kerem, si bien también disfrutó del éxito, pareció inclinarse más hacia proyectos con un mensaje social y una mayor libertad creativa.
Estas diferencias de enfoque podrían haber generado fricciones. Es posible que Ande se sintiera presionada por las exigencias de su imagen pública, mientras que Kerem buscaba un espacio para explorar su lado más auténtico. También es plausible que la distancia, debido a sus respectivos compromisos profesionales, haya afectado la dinámica de la relación. Pero más allá de las causas externas, es importante recordar que las relaciones son complejas y multifactoriales. Pueden existir problemas de comunicación, diferencias de valores, o simplemente una falta de compatibilidad a largo plazo. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Y aunque duela admitirlo, las personas cambian, evolucionan y toman decisiones que no siempre comprendemos. La reacción de los fans a la ruptura también merece un análisis aparte. Muchos se sintieron traicionados, como si Ande y Kerem les hubieran fallado. Expresaron su decepción a través de comentarios negativos en redes sociales, criticando sus decisiones y especulando sobre los motivos de la separación. Algunos incluso llegaron a culpar a uno de los dos, alimentando teorías conspirativas y ataques personales. Esta reacción, si bien comprensible, es un ejemplo de cómo la idealización puede llevar a la deshumanización. Los fans olvidaron que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vulnerabilidades. Los vieron como personajes de una telenovela, y cuando el final feliz no se materializó, se sintieron con el derecho de juzgarlos y castigarlos. Es crucial recordar que los famosos no son propiedad pública. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No están obligados a cumplir con las expectativas de sus fans, ni a mantener una imagen perfecta. Y aunque es natural sentir tristeza y decepción cuando una pareja que admiramos se separa, es importante canalizar esas emociones de manera constructiva, sin caer en el acoso o el juicio moral. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un caso de estudio sobre el impacto de la fama en las relaciones, la idealización de las parejas famosas y la importancia de mantener la perspectiva. Nos recuerda que el amor no siempre es para siempre, que las personas cambian y que es fundamental respetar las decisiones de los demás. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, es importante no idealizar a las parejas famosas. Son personas como nosotros con sus propios problemas y dificultades. No proyectemos nuestras fantasías en ellas, ni esperemos que cumplan con nuestras expectativas. En segundo lugar, debemos respetar su privacidad. No tenemos derecho a saber todos los detalles de su vida personal, ni a juzgar sus decisiones. Ofrezcámosles el espacio que necesitan para sanar y seguir adelante. En tercer lugar, canalicemos nuestras emociones de manera constructiva. Si nos sentimos tristes o decepcionados, hablemos con amigos, escribamos en un diario o practiquemos alguna actividad que nos ayude a relajarnos. Evitemos caer en el acoso o el juicio moral. Y por último, recordemos que el amor es hermoso, pero también puede ser complicado. No siempre funciona, y a veces es mejor dejar ir. Aprendamos de nuestras experiencias, valoremos las relaciones que tenemos y mantengamos la esperanza de encontrar un amor verdadero y duradero. Ahora volvamos a ustedes. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Cómo han manejado la decepción cuando una pareja que admiraban se ha separado? Compartan sus opiniones y experiencias en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan y cómo vivieron esta ruptura. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.